hermanos, buenos días para todos. Vamos a ir leyendo Éxodo 14. Éxodo 14. Dice el Señor así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y en el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar.
no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Oremos. Padre amado, Señor Dios glorioso, tú eres, Señor, diferente a todo. No hay nada, Señor, en la creación con lo cual podamos nosotros hacernos una imagen de ti, porque tú eres, Señor, apartado de todo. Tú eres, Señor, mucho más grande que todo, Señor. Eres eterno, eres incomparable, eres, Señor, un Dios fuerte y temible. Y damos gracias, Señor, porque aunque toda esa fuerza debería haber venido para castigarnos, Señor, por nuestra maldad y nuestro pecado, en tu voluntad, Señor, no lo has determinado así, sino que has decidido salvar, Señor, dentro de la humanidad, a una parte de ella, a tu pueblo, a la esposa de Cristo, llamándola, Señor, a salir del mundo, llamándola a salir de Egipto, para que fuera parte de tu pueblo y ahora, Señor, estar con ellos, con nosotros como iglesia tuya, como pueblo tuyo, Señor, para siempre, sin apartarte de nosotros. Damos gracias, Señor, porque nunca hubo nada en nosotros para que eso sucediera de esa forma. No había nada, Señor, en nosotros que tú pudieras ver y con lo cual determinaras hacerlo, sino que todo descansa solamente en tu voluntad, Señor, en tu misericordia y en tu amor. Damos gracias, Señor, porque hemos sido llamados a caminar guiados por ti, sustentados por ti, preservados por ti, Señor, y no hay enemigo que logre separarnos de ti. Tú estás, Señor, en favor nuestro, siendo fiel a tus promesas, siendo fiel, Señor, a tu palabra, y como beneficiarios de esa fidelidad tuya a ti mismo y a tu nombre, Señor, nosotros hemos recibido la bendición celestial, esa bendición espiritual que solamente proviene de ti. Ayúdanos, Señor, para tener claridad en nuestro caminar en nuestro andar, Señor, confiando en tu providencia, confiando en tus promesas, confiando, Señor, en que tú siempre estás con nosotros. Que por oscuro que luzca el panorama, Señor, sabemos que tú estás allí obrando, que tú estás allí, Señor, formando en nosotros el carácter de Cristo. Y que como dice tu palabra, Señor, estaremos tranquilos en medio de cada situación por la fe que tú derramas en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada día en este caminar te amemos más, amemos tu voluntad, que no seamos necios, Señor, a tu palabra, sino que seamos necios, Señor, a las voces que quieren alejarnos de ti, que quieren separarnos de ti. Que no caminemos, Señor, solamente por las cosas que vemos, como resultados de nuestro razonamiento, como resultados de lo que consideramos que está bien y que es el camino que debemos seguir, sino que por el contrario caminemos, Señor, solamente por fe, sabiendo que tú, Señor, eres quien guía el camino, que tú, Señor, eres quien prepara el camino, que tú, Señor, eres quien está con nosotros, alrededor nuestro, protegiéndonos cada día. Doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros en una relación personal contigo va creciendo, va avanzando, va madurando, Señor, y solamente tú sabes las necesidades de cada uno de nuestros corazones. Y también, conforme a eso que tú conoces de nuestro corazón, Señor, permites unas cosas para unos y para otros no. Damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a estar atentos a que en cada situación podamos ver, Señor, lo que tú quieres y demandas de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, mientras esperamos que nuestro hermano llegue, yo creo que no debe demorar. Estaremos mirando entonces un poco lo que hemos visto. Y es que empezamos allá en Éxodo en el capítulo 1 viendo cómo se hacía un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de
a lo que iba a pasar con el pueblo de Egipto. Llegan solamente 70 personas, se multiplican y ellos salen de Egipto, pero el faraón había endurecido su corazón. Dios permitió que ese corazón siguiera duro y ahora ellos no querían dejarlo, él no quería dejar ir al pueblo. Y es algo de lo que estamos viendo aquí en este Éxodo 14 también, porque en ese endurecimiento de corazón de faraón, que recordemos, Egipto, ¿qué representa para el día de hoy? Representa al mundo, y es el mundo no queriendo dejar ir al pueblo de Dios, porque el mundo quiere que el pueblo de Dios siga sirviéndole al mundo, siga sirviendo a los dioses que el mundo ha fabricado. Hablábamos en estos días en un discipulado, o incluso era con mi hija, hablando acerca del tema de por qué hay tantos dioses en diferentes culturas. Y la razón, hermanos, es porque nosotros hemos nacido, hemos sido creados, con la necesidad de adorar. Esa es una necesidad. Pero como fuimos apartados de a quien debíamos adorar, que es a Dios, a Jehová, a nuestro Dios, el único Dios y verdadero, hemos fabricado dioses. El hombre tiene esa impronta en sí, la de adorar. Y entonces crea dioses en cada cultura para poderlos adorar. ¿Y qué son esos dioses? Dioses de los cuales ellos entienden que depende su existencia, en los cuales pueden confiar para poder seguir caminando y seguir adelante. Dioses a los que temen cuando de pronto sienten que ese Dios puede enojarse contra ellos, y entonces nacen también o se crean los sacrificios para mantener a ese Dios quieto, tranquilo y que esté agradado con ellos. Pero entonces el mundo también en el día de hoy no son los mismos dioses de las culturas antiguas, pero el mundo también ha creado dioses. Y creo que principalmente, hermanos, si nosotros nos detenemos un momento a pensar, el principal Dios que hemos creado nosotros somos nosotros mismos. Normalmente se dice que el Dios que tiene el mundo actualmente es el dinero, pero yo no veo personas, o quizás hay algunos, no sé, creo que en algún ámbito, en algún tipo de negocio extra legal, sí se hacen altares, pero yo no veo normalmente en las casas altares donde tengan un fajo de billetes y se arrodillen al fajo de billetes. El dinero lo quiero para satisfacer a mi Dios, que soy yo mismo, para satisfacer mi carne y las necesidades que yo tengo, que me he creado, porque no son necesidades muchas veces reales. El mundo nos ha fabricado necesidades y nosotros queremos satisfacerlas, y el mundo nos ha enseñado que el medio por el cual lo hacemos es el dinero. Entonces vamos tras él, y así se han creado muchos dioses o medios por los cuales nosotros adoramos a ese Dios que somos nosotros mismos, y vamos tras él. Y el mundo no quiere dejar ir al pueblo. Y aquí en este capítulo de Éxodo, capítulo 14, vemos cómo fácilmente tanto los unos como los otros olvidan las obras de Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Faraón diciendo: ¿cómo hemos hecho esto de dejarlos ir? O sea, parece ilógico haberlos dejado ir, parece que no era una idea correcta y no era una idea prudente. Ha olvidado todo el dolor que ha traído el no haber obedecido a Dios, de dejar ir al pueblo a que le sirviera, y él ha olvidado toda la tragedia que Dios ha traído a esta nación por culpa de su desobediencia, por culpa de su terquedad y de su corazón duro. Ha olvidado las plagas y ha olvidado incluso ahora la muerte de los primogénitos que sucedió hace poco. Pero no solamente ellos, sino que el pueblo también lo ha olvidado. Y dicen en medio de la situación: ¿por qué nos trajiste aquí para que muramos? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Y no sé, hermanos, si a ustedes no les ha pasado en algún momento de su caminar cristiano, en medio de situaciones difíciles, que llega a la mente quizás ese pensamiento de que quizás lo mejor es seguir los caminos que el mundo sigue, porque cuando yo sigo ese camino encuentro, ¿no es cierto?, satisfacción, encuentro quizás esas cosas que el mundo me ha dicho que son las que debo buscar para estar bien. Y muchas veces pareciera que el camino de Dios entonces no es el correcto, y que entonces preferimos morir, ¿no es cierto?, siguiendo las cosas del mundo, que seguir ese caminar
que Dios ha determinado para nosotros, que es el de la santificación. Olvidamos realmente el poder de Dios, y estos hombres estando en esa situación, que no los podríamos señalar con dureza nosotros, porque creo que si estuviéramos allí hubiéramos hecho exactamente lo mismo, o quizás hubiéramos hecho algo peor. Ver el mar al frente y ver al ejército de Faraón atrás, que es el ejército más poderoso, con sus caballos y con los hombres quizás más fuertes que ellos tenían, pues es una situación en la que uno no ve salida. Hermanos, creo que muchas veces nosotros estamos en situaciones en las que no vemos la salida, en la que miramos hacia todos lados y por todos lados se ve que está cerrado. ¿Y qué viene a nosotros? Temor. Y viene esos pensamientos de los que estoy hablando. Quizás sería mejor devolverme a Egipto. Debí haberme quedado allá. ¿Para qué seguí este camino? Ahora me trajeron aquí a aguantar hambre, a estar en estas situaciones difíciles, y perdemos de vista el gran poder de Dios, la fuerza de Él, y que está en favor de nosotros. Así como esa vara fue utilizada por Moisés para juicio contra Egipto, levantada en cada momento y trayendo plagas, ahora será levantada para la salvación del pueblo de Israel. La misma autoridad de Dios y el mismo poder de Dios obrando de una manera diferente para con nosotros. No podemos perder de vista esto, hermanos. No podemos perder de vista que es el mismo Dios, pero obrando en favor de su pueblo. Quizás en medio de esa necedad de Faraón, es que él ve y va a ver que los hijos de Israel están encerrados en la tierra. Quizás el mundo muchas veces nos ve a nosotros como encerrados en medio de nuestro caminar. Nos ve a nosotros como presa fácil. Y hermanos, esto también tenemos que tenerlo muy presente. No porque nosotros hayamos sido llamados por el Señor a este caminar, quiere decir que ahora el enemigo no va a estar detrás de nosotros persiguiéndonos. El enemigo sigue detrás nuestro. El enemigo sigue buscando nuestra debilidad para hacernos caer y desfallecer. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 13? Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esas son las palabras que debemos tener presentes, hermanos. No debemos temer y debemos estar firmes en medio de cualquier situación. Quería preguntar antes de empezar a leer el capítulo 14, si hay algún hermano hoy que esté pasando por alguna situación que le genere angustia. Si hay algún hermano que esté pasando hoy, no los vamos a hacer pasar al frente, tranquilos. Si hay algún hermano hoy que esté pasando por alguna situación difícil, yo levantaría la mano y diría: hay algunas situaciones que me generan preocupación. Y sé que cada uno de ustedes tiene alguna situación que le genera preocupación, alguna situación que no le deja estar tranquilo, alguna situación que le hace incluso dudar de lo que se está haciendo. Pero el Señor nos dice hoy: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Tenemos al enemigo allí buscando devorarnos, dice la palabra, anda como león rugiente para devorarnos. Pero también allí en el versículo 14 dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos que estaremos tranquilos sabiendo que Dios es el que pelea por nosotros? ¿Sabiendo que Dios es quien está a favor nuestro? Dice la palabra también: si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero muchas veces el enemigo más complicado y más difícil es en nosotros mismos. Somos nosotros mismos con nuestra naturaleza pecaminosa quienes nos damos cuenta del camino al que fuimos llamados a recorrer. Somos nosotros mismos quienes en medio de esas situaciones corremos nuevamente al mundo y nos alejamos de Dios. Hermanos, pero tengamos por seguro que lo que vimos hace 8 días es así. El Señor nunca nos llevará por un camino que nos haga definitivamente salirnos del camino de la santificación y devolvernos al mundo. Lo hizo con Israel, los llevó por el camino
donde ellos iban, no era el más recorrido, no era el más seguro, no era el más conocido, no era el más lógico, pero era el camino por el cual él sabía que ellos iban a poder seguir adelante y seguir avanzando, siguiéndolo a él. Si hubieran seguido el camino del mar Mediterráneo, con algunos vimos el mapa en esta semana, si ellos hubieran seguido ese camino, hubieran visto la guerra y se hubieran devuelto al mundo. Nunca Dios nos llevará a un lugar donde nosotros no podamos enfrentar la situación. Él siempre estará allí para librarnos. Así que, hermanos, es para tener en cuenta eso. Y bueno, quisiera, ya nuestro hermano Miguel está con nosotros, dar paso para que él comparta con nosotros el mensaje de la palabra y demos gracias a Dios. Estemos atentos, hermanos, a su mensaje. Gracias. Buenos días, estimados hermanos. Éxodo 14, como ya lo tienen ahí en sus mentes, sinceramente, el texto que hasta aquí el Señor nos ha provisto, de la salvación tan maravillosa que provee a través de los mecanismos y de los medios que el Señor ha establecido para proveer salvación, para proveer redención. Hoy, en el capítulo 14, es un día en el que los enemigos del pueblo de Dios van a ser aplastados. Así que quiero que entremos en contexto un poco y tenemos que hacer memoria también de lo que han visto en los capítulos anteriores, como el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3, en el verso 17 al 22, dice que Dios nos los guió por el camino de ¿dónde? El camino que conducía a la tierra de los... Esa es la parte donde ustedes dicen filisteos, ¿sí? Dios nos los guió por el camino que los iba a conducir allá, por el camino de los filisteos, que era la ruta más fácil, el camino más próximo para la tierra prometida. Se cree que en más o menos 2 semanas podía llegarse allá. Y bueno, la diferencia no es mucha, 2 semanas, 40 años, cualquiera, ¿no? Ustedes esperaron un buen tiempo. Pero creo que este pueblo debe esperar 40 años en el transcurso, después de que crucen el Mar Rojo. Van a pasar un tiempo en el cual Dios está preparando a un pueblo para entrar a la tierra prometida, como el periodo que usted y yo pasaremos en esta tierra, en el cual seremos santificados y seremos llevados a tal punto de que estaremos listos para esa tierra prometida que el Señor ha hablado en su palabra. En la escritura vamos a ver que en Génesis hay un paraíso y en Apocalipsis terminamos en un paraíso. Israel es una historia de la redención, es una historia que nos permite ver en ellos nuestro futuro y en el cual nosotros también reposaremos algún día en esa tierra. Pero antes de que podamos llegar allá, tenemos que dimensionar la obra que el Señor ha hecho a través de este pueblo y cómo este pueblo y lo que hace con este pueblo representa también la obra de Cristo en nuestras vidas. El cruzar el mar, que es un evento que algunos estudiosos de las Escrituras han tratado de defender a Dios porque es un evento increíble. Y que han dicho, por ejemplo, en Discovery Channel o History Channel, uno de estos channels, han dicho lo siguiente, y es que ellos no han cruzado el mar genuinamente, como lo dice la palabra de Dios, sino que pasaron por un, ¿cómo se dice? Por un charco, por una pequeña zona de agua. Ellos han cruzado tal vez por algunas zonas donde probablemente el mar había retrocedido. Estaba viendo un documental. Dije, bueno, vamos a aprender algo del Éxodo y puse un documental que había de History Channel y lo produjo este señor que hizo Titanic, bueno, ese señor. Y si lo hace fulano de tal, tiene que ser muy buen documental, ¿no? Y pareciera ser que indagaron en fuentes, fueron a tratar de indagar cómo fue que sucedió el Éxodo, se llama así, el Éxodo descifrado, creo que se conoce. Y las conclusiones que sacaron es que todo es una coincidencia. Que el día que se cubrieron de plagas Egipto es una coincidencia, es un asunto natural, y que el día en que las aguas se abrieron, en realidad no se abrieron, sino que por una razón natural, el mar ese día descendió de sus niveles y por eso ellos pudieron cruzar. Bueno,
Dios no necesita ser defendido en su testimonio y en su palabra para que los hombres puedan creer en el relato de Éxodo. Porque si el Señor dice que el viento recio sopló, no sopló para que las aguas retrocedieran, sino que el Señor hizo pasar el viento para que el pueblo pudiera pasar por un suelo seco, donde pudieran pararse firmes mientras cruzaban por ese lugar. Un viento recio a un hombre como yo se lo lleva fácilmente, ¿sí? Algunos tienen una ventaja de poderse anclar mejor en el suelo, pero en el mes de las cometas mi esposa me molesta mucho y no veo la razón. Ustedes como que sí las vieron. Entonces Moisés tomó consigo después de esto los huesos, porque es parte de la promesa de Dios para este pueblo que tomaran los huesos de ¿quién? De José, ¿no? Estaba pensando en eso, ¿no? Porque están los huesos de José acá y Dios ha hablado, ha prometido, y un hombre como José en un pasaje anterior a este, José ha depositado su confianza y ha depositado su vida en la fidelidad que Dios tiene para con este pueblo. De forma tal que puede confiar en que el día en que Dios lo saque, por favor no me dejen mis huesos aquí. Por favor no me dejen atrás. Y vemos en el capítulo 13, verso 21, que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Y no quitó de delante del pueblo, preste atención a eso, de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Pero cuando llegamos al capítulo 14, hay una serie de cambios en donde ya la nube no va a ir delante de ellos. Pero no me voy a apresurar todavía tanto a este punto, sino que quiero que piensen un poco en la escena que hemos leído. Egipto y su gobernante piensa que tienen a Israel en una encrucijada, tienen a Israel atrapada. Parece que Israel ha caído en una trampa y ustedes lo pueden ver ahí en los primeros versos. Porque Faraón dirá, versículo 3, dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y ese es el pensamiento del hombre aquí que ha estado presionando a este pueblo, que ha estado oprimiendo a los hijos de Dios y piensa que ha encerrado a los hijos del Señor, a su primogénito, de forma tal que no hay escapatoria y podrá desmenuzarlos y destrozarlos. Pues bien, este es el pensamiento del enemigo, este es el pensamiento de aquel que quiere ponernos trampa y quiere hacernos pensar que nosotros estamos atrapados. Pero Dios abre caminos en donde las paredes, como las paredes del agua que están frente a ellos, para nuestra lógica y para nuestra razón, no nos van a dar paso, pero Dios va a abrir paso. El pasaje de hoy es: Jehová es nuestro libertador. Y estamos viendo la liberación que está siendo consumada. Y hay algo que tenemos que empezar a recalcar acá sobre este pueblo, y es una historia que se va a ver una y otra vez en la narración de Éxodo, y es que este pueblo que está saliendo de Egipto, que todavía no ha terminado de desligarse de esta nación, de la opresión de esta nación, que hasta ahora va a desligarse aquí completamente. Este pueblo tiene un corazón de esclavo, pero un corazón de esclavo entregado a un perverso amo que es Egipto. Y esto tiene una representación muy seria acerca de la vida del creyente, en el que todavía nosotros tenemos una lucha en la carne, en la cual estamos esclavizados muchas veces a eso que nos mantiene allá atrás, allá en Egipto. Por naturaleza somos esclavos del pecado, de la vida que antes teníamos, de la vida que antes nosotros decíamos antes que gozábamos. Algunos han dicho: yo antes la pasábamos pues bien con los amigos, borracho pero bien, o más bien bien borrachos, o bien esto, o bien aquello, o bien lo otro. Como si añoráramos esas épocas o esos tiempos en los cuales pensáramos que era mejor. Pues bien, este pueblo que está siendo ahora perseguido por Egipto piensa que los ha encerrado, que los tiene aquí a ellos acorralados, y de hecho el corazón de este pueblo va a desfallecer
porque ellos en el versículo 10 y 11 vamos a ver que la razón de este pueblo, cuando se hubo acercado Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto? ¿Que no había suficiente tumbas en Egipto para que muriéramos allá y tú nos trajiste aquí para ser asesinados en el desierto? ¿No era mejor ser muertos allá en la esclavitud por el poder de esa esclavitud que morir aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No te habíamos dicho que nos dejáramos, nos dejaras así? Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Noten el corazón esclavo de esta gente? Déjanos servir en Egipto. Porque la adversidad del momento que les está sobreviniendo les está haciendo pensar racionalmente. Y aquí hay algo importante. Para hablar de fe muchas veces no tenemos que pensar necesariamente racionalmente. Porque cuando vemos las cosas muy racionalmente, desconfiamos de que Dios pueda cumplir sus palabras. Porque hay un mar que está a punto de ser abierto y ¿dónde le cabía a alguien en la razón en su momento que eso pudiera pasar? ¿Cierto? No había forma de creer eso. No había forma de pensar en eso. Así que el corazón esclavo de este pueblo le hace pensar, estábamos mejor allá en Egipto cuando comíamos y hacíamos en medio de la esclavitud unos ricos sancochos y unos ricos asados. No sé cuál era la especialidad de ellos. Estaban cómodos en la vida que antes teníamos, pero hay algo aquí que Dios no se ha olvidado de ellos, aunque ellos puedan haber olvidado a Dios, puedan haber olvidado sus promesas, y Egipto tampoco los ha olvidado a ellos. ¿Por qué? Porque el pasaje atrás en el 14 se me perdió. Versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron, ¿cómo hemos hecho? Los extrañamos. Si alguno aquí tuvo amigos de esas épocas en las que esos amigos gastaban así, eran generosos con usted, de esas borracheras de pronto, bueno, yo sé que aquí no hubo, pero si los hubo, de esas borracheras, ¿cómo eran de generosos esos amigos tal vez? ¿Y cómo le decían a usted, te extrañamos? Ya no eres el mismo, ya no eres igual. Pues bien, el mundo todavía te extraña, estimado. El mundo todavía te desea, porque fuiste un sirviente valioso a la disposición de Satanás y fuiste un mensajero y un predicador de este mundo, disfrutando de los deleites de este mundo y seduciendo a otros para este mundo. Y Egipto no te ha olvidado, y Egipto no te dejará ir tan fácilmente. Usted dirá, yo llevo 20 años, 30 años en el Evangelio. Déjeme decirle que te sigue extrañando, te sigue pensando. Escuchaba una ilustración al respecto en el que usted tiene una porción de tierra muy grande. Vamos a decir que no sé cuántas serán 100 hectáreas, pero digamos que son 100 hectáreas. Y usted decide regalársela a alguien y le dice, todas las 100 hectáreas son suyas, pero lo único que te voy a pedir es que me des la tierra, una hectárea en la mitad de la tierra. Todo el resto es tuyo, pero yo me quedo con una parte en la mitad de la tierra. Y teniendo yo esa parte en la mitad de la tierra, yo tengo derecho a abrir un camino para poder llegar a mi tierra, atravesando tu tierra, la que tienes. Uso este ejemplo y esa ilustración para hablar que eso es más o menos lo que Satanás ha hecho y estado haciendo. Tú tienes en tu cabeza y en tu mente la idea de que te has entregado a Cristo, todo lo has dispuesto para Él, pero en el centro de tu corazón todavía hay una tierra y hay un camino que conduce a Satanás a tu vida todo el tiempo, al enemigo a tu vida todo el tiempo. Y que necesitas sacar esa tierra y necesitas sacar eso de ti. Egipto no te ha olvidado, y lo que Satanás tiene en estos tiempos y en todos los tiempos es
y siempre ha tenido, son siervos hábiles y preocupados por hacerlo mejor. Y que nosotros como iglesia no podemos descuidarnos, como en la escritura se nos dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, de forma tal que Satanás, a los que tiene allá, están dispuestos a hacer lo necesario, están dispuestos a seducir de formas en las que usted no se imagina, pero en la cual usted no puede bajar la guardia, porque así como usted era hábil en eso, ahora debe ser hábil en confiar en las palabras del Señor, que hasta aquí, como ha hecho con este pueblo, ha hecho con nosotros. No anheles la esclavitud de este mundo. No anheles los tiempos en los cuales tú decías, cómo extraño aquella época de bonanza en la que yo tenía plata. Y era plata bien habida. Y era dinero bien ganado. Tal vez trabajabas en una empresa en el inventario y te cuadrabas la quincena con las extras del inventario. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Con esos descuadres. No anheles la esclavitud de este mundo, no anheles la esclavitud a la que estabas antes dispuesto, a esa esclavitud del dinero, del sexo, de los vicios, sino haz así como en 1 Corintios 6:18, huye de todas esas cosas. El enemigo está detrás tuyo, está acechando tu vida de forma tal que quiere atraparte y esclavizarte otra vez. En estos días se nos está vendiendo la idea acerca de que lo mejor que podemos hacer, estimados, es vayámonos porque en otro lugar está mejor. Y usted habla con esas otras personas que se han ido del país y dice, véngase porque aquí está buenísimo, aquí se gana más. Esclavos del dinero. Y conozco muchos esclavos del dinero que han dejado a esposa, han dejado hijos y se han ido. Y creen que siguen amando a su esposa, a sus hijos y haciendo lo correcto delante de Dios porque mandan unos pesos más. Pero han despreciado la obediencia al Señor y han despreciado su palabra. Y esto no puede ser, estimados hermanos. Que la motivación que guía tu vida, que te lleva por ese camino en el desierto que vamos a ver más adelante, no sean estas las motivaciones, como ser esclavos al dinero, como ser esclavos a toda clase de vicio que en el Nuevo Testamento vamos a ser una y otra vez animados a abandonar todas estas cosas, abandonar todas estas prácticas y confiar en el Señor. El faraón de este mundo usa la creencia, así como en el versículo 3, que faraón está pensando, están encerrados en la tierra, en el desierto, allí el desierto y el mar los tiene atrapados. Pues el faraón de este mundo usa las creencias de que estás atrapado, usando tus circunstancias, tu entorno, para hacerte creer que tienes que regresar. Pero solo tienes que depender de las palabras del Señor, de forma tal que Dios le ha dicho a este pueblo que marchen y ellos deben marchar. Solo revíselo más adelante cuando ellos terminan de quejarse y Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pero el hombre que está aquí diciendo estas palabras, mire lo que hace en el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dice? Porque clamas a mí. A ver, el personaje que está diciendo, tranquilos, no teman, estén firmes, que el Señor nos va a salvar hoy. Señor, ayúdanos. Está allí, Señor, por favor, no nos dejes. Y el Señor les ha dicho, anden, vayan, obedezcan. Mírenlo ahí en el pasaje, ¿por qué clamas a mí? Uno pudiera decir el Señor, pero Señor, estoy orando, es una práctica piadosa orar. ¿Cierto que sí? ¿Es una práctica piadosa? Pero ¿cuál es el problema con el clamor de Moisés? Que tiene la palabra del Señor, que tiene la ordenanza del Señor, pero está dudando en su corazón. Y usted y yo tenemos la palabra más firme, más como siervo que brama por las aguas. Ore la próxima vez, acuérdese de este Moisés, antes de ir así. ¿Por qué clamas a mí?
Porque vienes a mí, tienes mi palabra, tienes la seguridad de mi palabra. Yo sé que en estos días el tema de la palabra, cuando alguien le dice a uno, le doy mi palabra, pues palabra que no es como muy segura, como muy cierta, ¿verdad? Cuando alguien va a hacer un arriendo y, ¿cómo está? Y este es el canon y listo, nos damos las manos. Tremendo, ¿no? Qué falta de seguridad tiene uno ahí cuando le estrecha la mano al otro. Los creyentes no están convencidos de estar en el camino correcto muchas veces. Los creyentes no están convencidos de que estén caminando en la dirección correcta, obedeciendo la palabra del Señor, y a veces tienen rostros de tristeza o rostros que demuestran poco convencimiento acerca de estar en ese correcto camino. Soy cristiano, pero tengo el rostro así como cansado. Como cuando usted le dice o le escucha, yo no sé si ha visto a los futbolistas hablar, a los que les gusta el fútbol, en televisión, hablando así como, no, yo soy futbolista, pero ¿le dan ganas a ustedes ser futbolista? Y algunos creyentes hablando así, yo soy cristiano. No es fácil. ¿Es cierto? Pero qué poco convencimiento tenemos acerca de que el Señor va con nosotros y de que el gozo nuestro no está en el gozo que este mundo experimenta, que la gente de este mundo experimenta, sino el gozo está puesto en que la salvación es de nuestro Señor, que el gozo nuestro está puesto en que las cosas no son las de aquí, sino las venideras, estimados hermanos. ¿Sí lo ven? Estamos en el camino correcto. Estamos con la luz que nos alumbra hacia el frente, que va a abrir el mar, que va a estar cruzando con ellos. Pero tenemos que, dijo, alguna vez lo escuché cuando escuchaba a estos cantantes, un cantante que se llama Marcos Witt, avísele a su cara que está contento. Algo bueno se aprende, ¿eh? Avísele a su rostro que está feliz, porque a veces cuando hablamos del evangelio, a veces cuando queremos dar testimonio, pues empezamos así. Es difícil. A veces cuando hablamos del ministerio con otras personas, cometemos nosotros como pastores el pecado de hablar del ministerio como algo terrible y gravoso, y por eso es que casi no hay quienes quieran servir al Señor. Y no se trata de engañar, se trata de vivir en la fe, vivir en el Señor, vivir en sus palabras y en sus promesas. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Así que el mundo quiere, mire, el mundo quiere ver tu testimonio, pero va a haber dos clases de testimonio. El testimonio de, miren, si ve que ser cristiano no paga, si ve que seguir a Cristo no paga, o el testimonio de, ese está sufriendo y sigue gozoso en medio de los grilletes, en medio de los cepos que le hemos puesto. Este hombre sigue feliz. Esa mujer sigue feliz, sigue gozoso, porque su confianza no estuvo puesta en tener en este mundo, sino en tener la vida eterna que es Cristo Jesús. Ese es el gozo que todo creyente debe tener, el gozo de la salvación del Señor, viviendo por la fe en el Hijo de Dios y no la fe puesta sobre sí mismos, como si tú fueras el que abre el mar. Dios le dice a Moisés, allí divide el mar, pero ¿fue Moisés el que dividió el mar? No, de ninguna manera, sino es el poder de Dios el que abre el mar. Dios solo le dice a Moisés qué debe hacer y Moisés solo debe obedecer. O sea, todo se ha tratado siempre de lo mismo. Y cuando llegamos al punto de la ley, ustedes van a ver que si escuchan ustedes mi voz, obedecen a mis palabras, ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser gente santa. Pero Dios conoce nuestra incapacidad. Dios conoce un poco nuestra invalidez para a veces hacer todo. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Y que ahorita lo vamos a ver, que Dios es fiel. Y Dios permanece. ¿Sí? Si siempre nosotros hablando del evangelio estuviéramos tranquilos, diríamos en nuestro corazón, ¿sabe qué? Ser cristiano es chévere porque es por mi fuerza que estoy en lo alto, es por mi fuerza que ando bien, pero ciertamente no es la realidad. Caeríamos de vivir por la fe a vivir por las obras que yo hago.
pero es necesario sentir, así como este pueblo aquí está sintiendo la persecución del faraón, de Egipto, sienten la persecución que respira sobre sus espaldas, es necesario que esto suceda así para que aprendamos a vivir por la fe. Porque si fuera por vista, pues miraríamos para atrás y ya nos habría devorado el enemigo. No sé si me comprenden un poco esa idea. Así que esto se trata de vivir por medio de la fe, porque a nuestras espaldas no solo está el mundo, está también, déjeme decirle que con los pasajes que vienen adelante, ya la presencia del Señor, la nube que los cubría, que estaba delante de ellos y que era fuego delante de ellos, en pasajes más adelante vamos a ver aquí que el ángel de Dios, versículo 19, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿a dónde? A sus espaldas. Entonces, a nuestras espaldas no solamente está el mundo, a nuestras espaldas también está el Señor, que hace brecha entre nosotros y el poder del enemigo, de forma tal que el enemigo no te va a alcanzar, estimado creyente. De forma tal que el enemigo no podrá hacerte daño. Y Dios desbaratará ese poder del enemigo que ustedes van a ver allí, que en ejemplos que nos da aquí Moisés es que Dios ha desbaratado los carros, ha desbaratado en donde ellos pusieron su fuerza, Dios ha desbaratado los planes de los egipcios y el pueblo puede estar confiado. Es más, la nube sirve como esas ventanas, ¿cómo se llaman? Esas cortinas que son como persianas, ¿sí? Que usted le da vuelta y la persiana llega y se cierra. La nube le permite a ellos perder visión de atrás de quién los está persiguiendo para que puedan seguir caminando hacia el frente. Pues bien, el Señor quiere que los hombres pierdan de vista el mundo a toda costa, pero también que pierdan, ya en un tema de aplicación aquí, que pierdan su reputación, que pierdan su posición y aún la misma vida obedeciendo su palabra, caminando hacia el frente. Porque ahora que la nube se ha apartado de ellos y ahora va en pos de ellos, va tras ellos, y el ángel del Señor, el mismo Señor que está tras ellos, ellos ahora tienen adelante ¿qué cosa? ¿Quién dijo yo? Bueno, pareciera haber una incertidumbre adelante, porque si la nube iba adelante alumbrando, ahora va a sus espaldas, ¿qué les queda al frente? Las profundidades del mar, pero solo les queda algo, su palabra. Marchen, sigan caminando. Esto tiene algo significativo para nuestras vidas y algo aplicativo para nuestras vidas. Y es que a veces en nuestro proceso y en nuestro diario vivir como creyentes, a veces nos sentimos solos y que el Señor se ha apartado de nosotros y que hemos perdido de vista al Señor, que ya no está al frente de nosotros. Esto tiene algo interesante para decirnos, y es que tenemos que solo a veces mirar hacia atrás, que el Señor está tras nosotros. Mirar atrás cómo el Señor estuvo con nosotros. Mirar atrás para recordar lo que el Señor ha hecho. Y que Dios permite que esa incertidumbre que pueda haber hacia el frente, en el que solo nos queda operar bajo la obediencia a su palabra, marchen, aprendamos a confiar en Él. ¿Se ha sentido solo? Caminando a veces como que, y cantábamos, ¿no? Cansado del camino. Ya no canto igual. Tal vez hemos tenido esa sensación. Tal vez hemos tenido la idea de que, hermano, ha sido difícil estos últimos tiempos. Déjame decirte, sí, tal vez has perdido de vista que la nube ya no está al frente tuyo, pero tienes que mirar hacia atrás, que el Señor ha estado contigo y seguirá siendo contigo todo eso. Y cuando mires 40 años más adelante, mires tu historia hacia atrás, te darás cuenta que los 40 años en los que fuiste y viniste una vez, la fe fue perfeccionada en cada momento de oscuridad que hubo en tu vida. Y que el pecado cumplió un propósito en tu vida, que era conducirte todavía a una fe más alta, a una fe más cercana a la perfección, porque eso es lo que el Señor hace en nosotros, conducirnos a ser perfectos.
La nube les seguía y les alumbraba. Y Dios aquí acude en el versículo 13. Yo sé que he estado como que me devuelvo un poco, me voy un versículo adelante, no estoy yendo en ese orden, pero trato de llevar una idea en la que quiero narrarles las expresiones aquí que el Señor quiere mostrar a este pueblo. Y en el versículo 13 vemos una fe racional versus una fe racional en los versículos 10 al 12 y una fe irracional en el versículo 13. ¿Cómo así? Fe racional, déjenme mostrarle la fe racional. La fe racional es: ¿no habían sepulcros en Egipto que... No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con todos vosotros. Dos expresiones acá. Y aunque tenemos un mediador que es Moisés acá, que es un hombre que es débil, que lo vamos a ver flaqueando, un hombre que va a titubear, está confiando de todas formas en alguna manera en las palabras del Señor y al menos cumple su tarea de comunicar lo que el Señor ha dicho. Estad firmes y ved la salvación. Habiendo salido de Egipto, el enemigo persigue a este pueblo y asimismo el enemigo te persigue a ti. Pero el Señor ahora hará algo maravilloso. Versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor, Moisés no se imagina exactamente cómo van a suceder las cosas, pero el Señor va a abrir el camino en el mar con el que ellos serán salvos, pero el mismo camino a través del mar aplastará a sus enemigos. ¿Sí lo notan? O sea, el mismo camino es para salvación, pero el mismo camino sirve para condenar a todos sus enemigos. ¿Se parece esto a algo o a alguien? ¿Se parece esto al camino que ha abierto Cristo a través de su sacrificio, de su sangre, de forma tal que todo aquel que cree en Él puede pasar a través de Él? El velo que Él ha rasgado allí, que nos da acceso hoy ante ese lugar santísimo, ante la presencia de Dios, que es su cuerpo, que es su sacrificio, es para nosotros salvación y vida nueva, estimados hermanos, para pasar de un lado al otro. Pero a todo aquel que rechaza sus palabras, el poder aplastador del Señor caerá sobre ellos. Así que el Señor ha abierto camino en el mar, Él aplastará a sus enemigos, pero el mismo camino a nosotros es salvación. Este evento es bien particular porque será notorio en los pueblos aledaños, en los pueblos que están invadiendo la tierra prometida. La fama del Señor será extendida y ustedes pueden remitirse en Josué 2:9, en donde el testimonio de una mujer. ¿Ustedes saben quién está ahí en Josué 2:9? Rahab, ¿sí? Una mujer que no es del pueblo, una mujer que no es pueblo ahí. Y dijo ella a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado. Estos son los enemigos del Señor. Ante vosotros, versículo 10 del 2. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya vigor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una declaración de fe de una mujer que no era pueblo, pero que será pueblo de Dios. Y aquí hay algo increíble: el testimonio del Señor está siendo notorio en las tierras que Dios está preparando con su terror y con su temor para luego traer juicio sobre estas naciones. Pero vuelvo al pueblo de Israel. Este es el lugar de la prueba. Este es el lugar del juicio también del enemigo. Y lo maravilloso es que este lugar de la prueba, en el que ellos van a traspasar ese mar allí, siendo perseguidos, me hace pensar un poco en la idea de ser un soldado que ha tenido 1000 batallas.
Y hablo de la fe y de la lucha que vivimos todos los días. Hablo de las luchas y de las miles de luchas con las cuales nos enfrentamos durante todas nuestras vidas, en que nuestros pies están firmes, en todas esas luchas es el Señor el que te ha librado. Tú dirás, pero caí, hermano, pero entré en tentación. Sí, pero tu alma no se ha perdido y el enemigo no te ha capturado de nuevo. Porque a todo aquel que es hijo, ¿dejará el Señor atrás? ¿Le dejará al Señor caído acaso? El Señor no te dejará, no te desamparará, dice la Escritura. Y el que ha comenzado la buena obra en ti, ¿acaso no la ha de terminar? ¿Acaso no la ha de completar? Así que si hemos salido de este mundo, hemos salido, yo sé que algunos están allá con la música. No, pues salgan de ese mundo. Si hemos salido de ese mundo por su gracia, déjeme decirle que aunque hemos salido, el proceso de Dios permanece en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que a través de esas luchas el Señor sea glorificado, así como Él lo va a decir aquí. Y yo endureceré, versículo 4, el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado. En la destrucción de esos enemigos el Señor será glorificado. Y estimado hermano, déjeme decirle que las luchas permanecen aquí con nosotros para que Dios sea glorificado, para que Él reciba toda la gloria, para que el Señor sea honrado y seamos nosotros los que podamos darnos cuenta y reconocer su infinita gracia. Y a través de cada prueba conocer qué tan grande es su misericordia. Y no hay nada más importante que ser expectantes de cómo Dios ha transformado nuestras vidas y de dónde nos ha sacado Dios para dimensionar. Oiga, Señor, tú tuviste mucha misericordia de mí, demasiada misericordia mía, porque mira quién soy. A veces pensamos, no, mira yo quién era, no, mira quién sigue siendo, y tu misericordia sigue estando con nosotros. Si hemos salido del mundo, hemos salido por su gracia, pero aún en el proceso Dios permanece para ser glorificado, porque si nos perdiésemos, habiendo Él jurado librarnos, ¿no perdería honor y gloria al Señor? ¿No perdería lealtad a sus palabras? Hay una anécdota de Spurgeon en el que él habla de un ministro. O sea, yo hablo de la anécdota que es de Spurgeon, pero Spurgeon habla de otra anécdota. Y es de un ministro escocés, y él cuenta la historia de una anciana que en su lecho de muerte dijo que su Salvador nunca la dejaría perecer. Pero le dicen, pero supongamos que Él no cumple sus promesas y te perdiste. Y ella respondió, pues Él sería más perdedor que yo. Y cuando se le preguntó qué quería decir, respondió, es cierto que yo perdería mi alma, pero Dios perdería su honor y su gloria si Él no fuera fiel a sus palabras. Esa mujer tenía una fe inquebrantable en un Dios que ella sabe que es fiel, que ha dado testimonio de su fidelidad y que no hay mayor testimonio de su fidelidad que el compromiso de dar a su hijo en la cruz. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas para creer? ¿Quieres ir al Magdalena un rato a ver si se abre el mar, a ver si puedes creer? ¿Qué más necesitas si tienes al Hijo para que puedas creer en Él? Así que a veces lo que necesitamos es como lo que dice aquí Moisés, estad firmes y ved la salvación. Dígame qué va a hacer el pueblo acá. Dígame qué obra significativa tiene que hacer el pueblo para ayudarle a Dios en la obra que Él va a hacer. Nada, ¿sí? Imagínense que vamos a hacer un trabajo aquí en la iglesia. Yo sé que todos ustedes son muy comprometidos. Cuando hay que hacer así algo, llegan todos a ayudar en ese trabajo que hay que hacer. Pero llega el pastor y les dice, hermanos, quédense ahí que yo voy a ponerme a pintar. Y todos se quedan mirando. ¿Cómo se siente usted? Dígalo, dígalo. Usted que es pintor, hermano. Que el otro esté pintando y usted ahí sentado. ¿Qué siente usted?
Díganlo, no, aquí que lo diga porque es que estoy sordo. Como que estoy aquí pintado. Como que no sirvo para nada. O en el otro caso, no, venga, yo voy a ayudar, yo quiero ser útil en esto. Pero sinceramente aquí, en la palabra del Señor lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, en el Salmo 46:10 dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esperemos, confiemos, tengamos paciencia y el Señor actuará. Pregúntenle al adelantado Abraham, cuando recibiendo la promesa del Señor de que habría de darle un hijo, él dijo, bueno, está bien, y con Sara llegaron a un acuerdo, vamos a ayudarle al Señor. Hicieron un Ismael. ¿Era el hijo de la promesa? ¿Y qué tenía que hacer? Estad quieto. Estaba inquieto, ¿no? Estaba inquieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es que el Señor Jehová, Dios, ha dicho que nos ha sacado de la tierra de Egipto, y Él es el Redentor que nos ha sacado a libertad, para que nosotros confiemos en que Él cumplirá todo propósito en nosotros. La idea de estar quietos y permanecer y velar en Él no significa quedarse inmóvil ante, ok, me voy a quedar solamente estático a ver si la palabra de Dios me entra por ósmosis o entra de alguna otra forma, o como, no sé si han visto el niño que llega a la clase, no estudió nada para el examen, pero empieza a hacer, ¿cómo es que hace? Ayúdeme, por favor. Así. A ver si la palabra de Dios entra así. No, tú necesitas conocer la palabra de Dios porque necesitas saber qué dice Dios y necesitas conocer cómo obedecer al Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? La Biblia no menciona el internet, no habla de la inteligencia artificial, no habla de algunas cosas que están en nuestro futuro, pero nos da los suficientes parámetros, porque para todo es suficiente, la verdad, de forma tal que usted puede confiar en lo que el Señor dice y no lo que una inteligencia artificial ha estado vaticinando por ahí. Muchas gracias. Nos dicen que para el 2030 no va a haber agua. Bébasela toda ahora. No, mentiras. ¿Y en quién confiamos si empezamos a entrar en ansiedades? ¿Y en quién confiamos nosotros si depositamos nuestra angustia en que, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventarnos algo para empezar a guardar agua, y tal vez cavamos unas cavernas aquí debajo del edificio y ahí vamos a hacer un tanque para vivir. Y cuando se te agote, ¿dónde está tu agua que fluye para siempre? ¿Dónde ha estado la fuente que correrá en tu interior para siempre? Porque a lo que los hombres les preocupa es lo que han de comer y de beber, pero el Señor dijo que es de la palabra de Dios que el hombre se alimenta, de la palabra de Dios, de lo que el hombre vive realmente. Ya sé, usted va a decir, pero yo no como hojas, estimado hermano. No, tú confías en el Señor, como el pueblo que está aquí tendrá que confiar en el Señor, porque ellos van a salir de este evento, van a cantar de alegría después por la obra que el Señor ha hecho, y luego se van a quejar porque tienen sed. Es un proceso, ¿no? Duro proceso. Isaías en el capítulo 43, verso 16 al 21. Nos recuerda un poco este evento. Él abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis, estimados, de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.
todo este pasaje que tenemos al frente, que pudiéramos mirarlo con mucho más detalle y podernos acercar a cada porción del texto, nos va a llevar a una sola persona en la cual usted y yo tenemos redención. Todo esto trata de una sola persona en la cual usted y yo hemos podido salir de Egipto, porque no hemos salido de la aflicción de este mundo, o no hemos salido más bien del poder de este mundo por las fuerzas que nosotros hemos tenido. Usted no está aquí por la fuerza que tuvo para levantarse, sino por la obra que el Señor ha hecho poco a poco en su vida. Porque Él ha abierto un camino a través, como lo dije hace un rato, de la obra de Cristo, de su sangre y de su sacrificio, de forma tal que usted y yo, estimados hermanos, podamos cruzar ese mar, podamos alejarnos de ese enemigo, podamos estar lejos del alcance de aquel que nos esclavizaba y que ha sido condenado ahora. Como Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. El príncipe de este mundo ya fue aplastado por el poder glorioso del Señor, que hará traer sus aguas sobre estos que nos afligen. Versículo 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y a la mañana miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Alguna vez alguien dijo, y llevó tuercas, llaves, porque le quitó las ruedas a los carros, y trastornó gravemente entonces a los egipcios. Versículo 27, entonces, habiendo cruzado el pueblo, Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dos cosas. Una, no se ahogaron en un charquito. Igual, si quieren decir que se ahogaron en un charco, pues igualmente es igual de glorioso el Señor, porque los ahogó en un charco. Dios derribó el mar, Dios les trajo el mar sobre ellos, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno, estimado hermano. La victoria de Cristo sobre todos nuestros enemigos ha sido completa, ha sido total, y no ha quedado enemigo con el cual tú no puedas decir, bueno, creo que al Señor le ha faltado este enemigo que me está haciendo difícil la vida. Déjame decirle que Dios ya venció todo lo que tenía que vencer. Él ha vencido incluso tu carne, ha vencido incluso tu propia vida, de forma tal que te ha quebrado para poderte traer, que te ha hecho nuevamente y te ha hecho nacer de nuevo. Y recuerda este versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Y esto debe traernos a la memoria a Cristo, porque así salvó Jehová nuestras vidas a través de Cristo. ¿Sí? A través del Señor, del velo que Él ha rasgado, del sacrificio. Y solo nos queda mirar atrás los cuerpos y los despojos del enemigo atrás, porque nuestros ojos están puestos en la palabra del Señor, en lo que el Señor ha dicho, y lo único que tenemos que hacer, estimados hermanos, es, vuelvo al versículo 15, marchen, porque clamas a mí, marchen, sigan avanzando. Así que sean estas palabras, estimados hermanos, para animarles en que este panorama que tenemos aquí de la obra de Cristo y de todo lo que el Señor ha hecho para librarnos del poder del enemigo, que ya no tiene poder contra nosotros, que ya no tiene cómo obrar contra nosotros, déjeme decirle que esto nos da ánimo y consuelo, que esto nos tiene que llevar a confiar todavía más y mejor en la obra que el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo con nosotros. No importa qué prueba venga para tu vida, si vas a enfermar, si vas a pasar cualquier circunstancia, no importa. Debes confiar plenamente en que el Señor hará, porque Él es el que hace. O sea, piensen que cuando se habla de que el Señor es el que hace, es porque Él es el hacedor.
¿Entendemos eso? Y nosotros, en otras palabras, seríamos el obedecedor. ¿Sí? Más o menos. Él hace, nosotros no. Él hace y Él hará con nosotros y completará toda obra en nuestras vidas. Y veremos la grande obra que Cristo ejecutó contra nuestros enemigos, así como lo dice en el verso 31, y esto debe servirnos de consuelo, de esperanza, y que nuestros hijos puedan ver la victoria que el Señor ha tenido sobre nuestros enemigos, sobre todo nuestro pasado, y que nuestros hijos, estimados hermanos, puedan ver en nosotros ese grito de victoria. No sé cuántas veces usted le ha platicado a sus hijos de quién era usted. Tal vez no lo hacemos por temor ¿cómo decirlo? Por temor a que mi hijo sepa estas cosas tan mal. Mi papá fue así, mi mamá fue así. Pero es necesario que ellos conozcan, porque esto que el pueblo está pasando, es necesario que lo repitan a sus hijos y que lo recuerden. Sus hijos, estimados hermanos, deben ver el testimonio en su vida, de la obra que Cristo ha hecho en su vida, de forma tal que estas palabras sean vivas, en el que usted pueda decir, ¿ves esos borrachos? No como señalando al borracho, yo era uno de esos. Pero mira lo que Cristo ha hecho. ¿Ves a ese ladrón? Yo era un ladrón, pero mira lo que Cristo ha hecho. ¿Ves a ese asesino? Yo era un asesino, pero mira lo que Cristo ha hecho en mi vida. Así que, estimados hermanos, sea el Señor glorificado a través de todos estos eventos adversos o circunstancias o entornos en el que el enemigo piense que nos ha encerrado, pero sea el Señor glorificado porque vamos a ver la salvación que es, como dice en Apocalipsis también, que es del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias por tu obra de misericordia, de gracia, la cual, Señor, has ejecutado en tu Hijo Jesucristo, terminando de una vez y por todas, Señor, con todo aquello que nos tenía esclavos, con todo aquello que nos mantenía sirvientes de este mundo, Señor, pero que por tu misericordia y por la obra que tú has hecho y el llamamiento con el que tú nos has llamado, Señor, nos has librado, nos has rescatado ahora y nos has hecho pasar por ese bautismo que es a través del mar, como este pueblo ha sido bautizado a través del mar, Señor. Nosotros hemos sido bautizados a través de tu sangre, Señor, y que sea este el ejemplo que nosotros tenemos, que habiendo sido bautizados como este pueblo ha sido bautizado en las aguas, Señor, y bajo esta nube, nosotros podamos confiar plenamente en ti, Señor, y no perecer por la desconfianza y no perecer por la duda como este pueblo. Algunos perecerán en el camino por haber desconfiado, habiendo sido bautizados bajo todas estas obras que tú has hecho, Señor, que nuestras almas puedan estar firmes y seguras y confiadas en ti, Señor. Ayúdanos en este propósito y que tu iglesia en esta mañana, Señor, haya sido edificada por el poder de tu palabra, Señor, y de la obra que tú haces en el corazón de cada uno por medio de tu Espíritu actuando en ellos, Señor. Que ellos sean fortalecidos y animados a predicar, Señor, tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Te ruego tu misericordia y tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.